realizamos el primer curso de RCP-Neo, que lo hicimos de manera virtual. Lo iniciábamos analizando un poco entre todos qué se requería para tener un buen desempeño en nuestra práctica profesional, ¿no? Y decíamos un poco entre todos, la reflexión era que necesitábamos 3 cosas fundamentales. Primero, conocimientos teóricos. Estos conocimientos tienen que ser actualizados y tienen que ser basados en la mejor evidencia disponible. Otra de las cosas, de las herramientas que necesitábamos, eran habilidades y destrezas que podíamos adquirir, bueno, durante el desarrollo de nuestra actividad diaria, en nuestra práctica profesional, y participando también en talleres de simulación, que habitualmente hacemos cada tanto en el hospital, en el área de neo. Y el último punto que requeríamos es autocrítica personal e individual para asumir qué sabemos de cada tema que tratamos, ¿no? Y qué tenemos que aprender. Entonces, entre todos, pensamos en la importancia de estas 3 cosas, ¿no? Adquirir conocimientos, los más actualizados posibles, poder desarrollar habilidades y destrezas de ese tema en particular, y después tener la autocrítica necesaria para saber si aprendí o si en la eventualidad que me suceda, que yo tenga que exponerme a recibir un recién nacido con requerimiento de reanimación, yo pueda darme cuenta qué sé y qué me falta aprender. Me parece que esto es como lo más importante que charlemos en principio. Los cursos de RCP neonatal están destinados a todas las personas que asisten a los recién nacidos. Y acá hacemos el primer punto de corte. Estamos diciendo, no es para pediatras, no es para neonatólogos, es para la persona que va a asistir al recién nacido. Y acá los escenarios son múltiples, mismo en nuestro mismo municipio. A veces los recién nacidos con necesidad de reanimación neonatal no nacen en nuestro hospital, en la maternidad, y lo hacen, por ejemplo, en otros de los hospitales del partido, como puede ser el Hospital de Santa Teresita o el Hospital de San Clemente. Y en el mejor de los casos, por el entrenamiento que tienen los profesionales, es recibido, es recepcionado por un médico pediatra. Y a veces la situación no es tan ideal y tiene que ser recibido ese niño por un médico general, por un médico de guardia. Y en otras oportunidades, por una médica, por una licenciada en obstetricia, por una partera, o por una enfermera del hospital. Entonces, volvemos para atrás. El curso de RCP está diseñado, está indicado realizarlo con todas las personas que tengan o que puedan asistir a un recién nacido. El personal de salud que asiste a estos niños tiene que entrenarse entonces en reanimación y tiene que aprender a trabajar en equipo. La reanimación neonatal es una urgencia. Todos los miembros que participan de la reanimación tienen que ser sólidos de manera individual en la función que le toque realizar, tiene que conocer todas las funciones de la reanimación neonatal y tiene que saber trabajar en equipo. Hoy en día se requiere que estas personas tengan además habilidades de comunicación, que es un punto muy importante para poder trabajar en equipo. La idea es que con estas herramientas podamos brindar RCP oportuna y de calidad. Cada institución, de acuerdo a sus características asistenciales, decide quién tiene que encargarse de la recepción y atención de los recién nacidos. En nuestro hospital, en el Hospital de Mar de Ajó, la recepción la hacen los médicos del servicio de pediatría y neonatología, acompañados por los enfermeros del servicio, ¿sí? Pero decíamos hace un rato que toda persona que asiste a los recién nacidos tiene que tener nociones de reanimación. Entonces, aquí involucramos a otros actores, ¿no? Los médicos obstetras, las licenciadas en obstetricia, enfermeros de maternidad,
médicos de guardia y enfermeros de guardia. No ha sido poco común que tengamos que ir a recibir un bebé a la guardia, y a veces puede bajar el médico y quien participa también de la recepción es un enfermero de la guardia. Entonces, la idea es que todos los que tengamos que asistir a un recién nacido tengamos habilidades para la recepción. Los objetivos del curso, bueno, lo estamos diciendo, que cada recién nacido esté asistido por personal capacitado y acreditado en reanimación. Quienes hacemos los cursos de reanimación los tenemos que acreditar cada 2 años. Esto no lo hemos podido hacer como son presenciales en el tiempo que llevamos de pandemia, pero no obstante eso, en nuestro hospital, como no podíamos hacer la acreditación formal con los instructores de RCP, creamos este curso para hacerlo de manera virtual. Y otro de los objetivos del curso de RCP es disminuir, por supuesto, contribuir a disminuir la mortalidad neonatal que está asociada a asfixia, ¿no? La bibliografía que recomiendan es el Manual de Reanimación Cardiopulmonar Neonatal, en su 2ª edición, que es la última edición que tenemos hasta ahora. Creo que con la lectura y tomando los conocimientos de este manual alcanza y sobra para tener conceptos de reanimación, ¿sí? ¿Quiénes pueden requerir RCP? Bueno, los recién nacidos que están en la fase de transición de la vida intrauterina a la extrauterina, en general son los niños más candidatos a requerir reanimación, pero también puede ser necesario para niños que ya completaron la transición perinatal, pero que están en sus primeras semanas posteriores al nacimiento y tienen algún evento de asfixia, por ejemplo, que podría ser un escenario de la internación conjunta, y que pueden requerir reanimación también. Lo más común es que sean los niños recién nacidos, pero estos otros niños también pueden requerirla. Vamos a empezar a repasar. Vamos a ver la siguiente diapositiva, pero yo puse esto para las personas que ya hicieron el curso. 10% de los recién nacidos requieren algún tipo de asistencia para empezar a respirar. Menos del 1% requieren reanimación avanzada. De estos niños que requieren intervención, la mayor parte solo necesitan ventilación asistida. Siempre hay que estar preparados para reanimar. Una cosa que a veces conversamos entre nosotros, ¿no? En el equipo de neonatología, es que cada vez que nosotros salimos del primer piso a partos o a recepción de cesáreas, pensamos que podemos necesitar reanimar. Bueno, cada nacimiento tiene que estar atendido o asistido al menos por una persona que esté capacitada para iniciar la reanimación. Volvemos al inicio, al menos por una persona. No está diciendo acá por el médico neonatólogo ni por el médico pediatra. A veces, sobre todo en nuestro hospital, ustedes conocen cuál es la dinámica. A veces uno de los 2 pediatras de guardia está realizando un traslado, muchas veces a Buenos Aires o a Mar del Plata, y en el hospital quedó un solo médico. Ha pasado que ese médico esté haciendo una reanimación en la guardia. Entonces, el que se presenta a la recepción de ese niño, por ahí no es ni el médico ni la enfermera asignados, y tiene que ser otro médico y otra enfermera. Por eso la importancia de que esté capacitada cada persona que se tenga que acercar a asistir o a reanimar un recién nacido. La diapo completa es esta. Entonces, 10% requieren algún tipo de asistencia, menos del 1% reanimación avanzada, son muy poquitos. Volvemos a decirlo, los que requieren intervención, requieren ventilación asistida. Tomen este concepto, es la acción más importante en reanimación neonatal, la ventilación. Y siempre tenemos que estar preparados para reanimar. Bueno, mostrarles un poquito el algoritmo de reanimación neonatal que tiene que estar en toda sala de parto, que es igual que ustedes en el hospital, en el
obviamente, en el de Santa Teresita. Este es el último, ahora están tratando de determinar otro algoritmo más actualizado, pero todavía no está disponible. Estamos usando el de 2018. Marca con vesículos en rojo cuáles han sido los cambios en el último tiempo, y vamos a ir hablando más adelante, y hace especial hincapié en esta línea de tiempo finita que implica la evaluación del recién nacido, la evaluación precisa, poder tomar una decisión con respecto a ese niño y poder llevarlo a la acción. Esto es fundamental. Requiere mucho entrenamiento, requiere mucha práctica, pero es lo que tenemos que desarrollar entre todos. Bueno, ¿qué necesitamos para que una reanimación neonatal sea exitosa? Primero, anticiparnos a la necesidad de reanimación. Anticipación. Yo tengo que pensar que todo nacimiento puede requerir que yo necesite reanimar. Obviamente, preparación adecuada del personal, y esto tiene que ver con lo que venimos hablando de la importancia de la capacitación. Sí. Perdón que te moleste. Dime. Se escucha como con una interferencia, no sé si vos estás con algún micrófono. No. No. Fíjate, desactivamos un cachito el sonido y desactivarlo. Espera, Se escucha como furioso. Activate ahí el sonido de nuevo. Pauli, ¿se escucha mejor ahora? Yo te escucho el sonido bien. Hay como una lluvia, pero no sé cómo se Yo no tengo nada prendido ni nada cerca, Bueno. Seguimos. Bueno, decíamos entonces que necesitábamos para la reanimación exitosa, anticipación, obviamente, preparación del personal, capacitación, poder evaluar de manera precisa a cada niño en particular, cada situación en particular, y por supuesto, de ser necesaria reanimación, que el inicio sea inmediato. Cuando el niño requiere ser reanimado, no puede haber demora posible. ¿Cómo empieza nuestro trabajo? Bueno, acercándonos a los obstetras para poder identificar de ese nacimiento que vamos a asistir qué factores de riesgo nos hacen pensar que ese niño pueda requerir reanimación. Hay que tener presente igual que muchos niños que van a necesitar reanimación, uno no encuentra factores de riesgo, pero sí tenemos que aproximarnos al servicio de obstetricia y tratar de informarnos sobre las condiciones de ese recién nacido que vamos a recibir. Es muy importante recabar datos, si es una situación de término. Perdón, Mari. Hola. ¿Me escuchás? Sí. Fíjate, vos tenés una notebook. Sí. Porque por ahí, si movés un poquito la pantalla, porque hay una interferencia, una lluvia. Ahí se escucha. Ahí. Ahí se escucha. A ver, habla. Te iba a decir, si no, si tenías algún auricular. Habla ahí, ahí está perfecto. ¿Se escucha ahora? Ahora sí. Ahí está perfecto. No toques más la pantalla porque es una interferencia entre la pantalla y el teclado. Ok. Mati. Ahí se escucha perfecto. Queríamos sin vos, Mati. Impecable. Bueno, sigamos. Bueno, entonces decíamos la importancia de recabar datos del nacimiento que vamos a asistir, si es de término, si el embarazo fue controlado, si la serología de la madre está actualizada, si la madre tiene alguna patología previa. Fíjense en esta diapo que hay factores previos al parto que se asocian con necesidad de reanimación neonatal, ¿no? Los que más o menos fuimos comentando: embarazo sin control, edades maternas en los extremos, ¿no? Adolescentes, menores de 16 años, mayores de 35, patologías maternas, adicciones, que ya haya diagnóstico de una malformación fetal, embarazos múltiples, y también hay factores intrapartos, ¿no?
medicaciones administradas a las madres por lo menos 4 horas antes del nacimiento, el desprendimiento de placenta, el prolapso del cordón, el líquido amniótico meconial, la coriomionitis, el parto prolongado. Ven que casi todo, miren lo que dice el último punto, ¿no? Cesárea de urgencia. Casi todas las condiciones con las que uno está acostumbrado a relacionarse pueden ser factores de riesgo para una necesidad de reanimación neonatal. Una vez que recolectamos los datos maternos, como seguimos, ¿no? Con esa información que obtuvimos, vamos a decidir qué personal va a ser necesario en la sala de recepción. Si el embarazo es de término, si la madre estuvo bien controlada, si no tiene patologías que nos hagan sospechar algún tipo de intervención extra, el equipo que se tendría que presentar en la sala de recepción tendría que ser el médico pediatra o el médico que va a asistir a ese recién nacido y la enfermera. En cada nacimiento tiene que haber, por lo menos, como dijimos al principio, una persona capaz de iniciar una reanimación. Y en los nacimientos múltiples, obviamente, tiene que haber un equipo de reanimación por cada recién nacido. Entonces, volvemos. La recepción del recién nacido comienza conociendo a la embarazada, tomando todos los datos prenatales. ¿Qué nos importa de esto? Nosotros tenemos que conocer ese niño que vamos a recibir. En lo posible, nosotros mirar el CLAP, la hoja, tomar los datos nosotros, informarnos, mirar los laboratorios. La transmisión verbal a veces tiene interpretaciones libres y bueno, nos enfrentamos a algo que por ahí no conocíamos. Lo mejor en estos casos es que uno vaya a buscar los datos de ese niño que va a recibir. Dijimos que con estos datos decidíamos qué personal iba a ir a la sala de recepción y volvemos a decirlo, la reanimación es un trabajo en equipo. Cada miembro de ese equipo tiene que tener funciones claras, precisas, pero cada miembro del equipo también tiene que poder realizar todas las funciones. A veces asistimos reanimaciones prolongadas, donde es de buena práctica que los miembros que están, o los participantes que están reanimando, puedan rotar sus funciones. Y para eso tenemos que poder todos saber hacer todo. Esto hace que una recepción-reanimación se pueda lograr, se pueda realizar de manera organizada. Equipamiento y ambiente. Bueno, tanto el lugar como los materiales de reanimación tienen que estar preparados y chequeados en su funcionamiento antes de cada nacimiento. Ustedes saben que los que han pasado por el hospital o por algún otro hospital, la sala de recepción, igual que la sala de partos, es un ambiente cálido, con una temperatura entre 24 y 26 grados, tiene que estar bien iluminado, el material tiene que ser fácilmente accesible, todos los miembros del equipo tienen que conocer dónde están los materiales, y estos materiales después de cada nacimiento se tienen que reponer inmediatamente. A veces incluso asistimos partos o nacimientos simultáneos, 2 partos, un parto y una cesárea. Entonces tiene que haber 2 equipos, todos los miembros tienen que saber dónde están las cosas, y es de buena práctica tener un checklist, ¿no? Tener una lista de verificación rápida, no solamente del equipamiento, sino también de los insumos colocadas en la sala de recepción-reanimación. Acá pusimos la lista, hemos remarcado las condiciones más importantes, lo dijimos, la temperatura. Debe haber en la sala de recepción, o lo tenemos que llevar nosotros a cada nacimiento, un saturómetro, un oxígeno de pulso, tiene que haber sondas de aspiración, la bolsa autoinflable es indispensable, las máscaras de tamaño adecuado para un niño de término y para un prematuro tienen que estar, uno tiene que mirar el laringo, tiene que haber tubos, tiene que haber fijaciones de tubo, adrenalina, catéteres, llave de 3 vías. Nosotros hemos armado una cajita con todos los elementos que requiere la recepción de un bebé prematuro para que esté más organizado aún, y la incubadora de transporte tiene que estar lista, y lista es calentita, tiene que estar, yo no puedo, un niño que ha requerido reanimación o un prematuro que ha nacido, no puedo en la sala de recepción pedir que enchufen la incubadora.
La incubadora tiene que estar preparada y lista para que nosotros la podamos utilizar. Es de muy buena práctica que cada médico de guardia y cada enfermera de turno pase por la sala de partos y chequee que esté calientita, limpita, preparada para la recepción de un niño, y que compruebe el funcionamiento de los elementos que va a requerir. Básicamente la bolsa autoinflable, la luz del laringo, y después enfermería, obviamente, chequear que los materiales estén, los necesarios, claramente. Dos palabritas de puntos que todavía siguen siendo de controversia en la reanimación. Uno es qué hacemos en los niños que tienen líquido amniótico meconial. Bueno, los vigorosos sabemos que no hay que intubar, obviamente no lo necesita, pero la discusión es en los recién nacidos que tienen líquido meconial y no son vigorosos. Bueno, en este caso lo que se recomienda es no intubar a estos niños de rutina y priorizar la ventilación, que no se tiene que demorar por ningún motivo. Otro punto de controversia que estaba en los circulitos que yo les mencionaba hoy del algoritmo de reanimación es el momento oportuno de ligadura del cordón umbilical. Ustedes saben que para los chicos de término y vigorosos se recomienda esperar 1 minuto para ligar el cordón, y en los prematuros por lo menos 30 segundos. ¿Qué pasa con los recién nacidos que requieren reanimación? Bueno, no hay una recomendación precisa porque en estos niños falta evidencia que sustente una recomendación u otra. Y la temperatura ideal que queremos para estos niños es 36,5, 37,5, ¿sí? Elementos infaltables en la recepción de un recién nacido. Miren qué básicos, ¿no? Un termómetro para chequear la temperatura del niño y un oxímetro de pulso, que puede ser el grande, o el chiquitito, que funcionan muy bien y que son necesarios para cada nacimiento. Hoy día no sería inaceptable que el equipo que se presente a la recepción de un recién nacido lo haga sin el saturómetro, Estamos diciendo, no podemos saber en realidad qué niño va a requerir reanimación. O sea, hay niños que no tienen factores de riesgo en los que uno sospeche que podemos requerir reanimación. Entonces, siempre tenemos que estar preparados. En todos los casos tiene que ir el saturómetro, tiene que ir el termómetro. Esto no tiene discusión posible. Con respecto a la temperatura corporal, ustedes saben que la temperatura corporal, salvo en los recién nacidos asfixiados, ¿no? Que es otra población, no nos vamos a involucrar ahora, el registro de la temperatura del recién nacido es un predictor de morbimortalidad a cualquier edad gestacional, tanto para recién nacidos de término como para recién nacidos prematuros. Entonces, en todo nacimiento se tiene que registrar la temperatura corporal del niño. Volvemos a remarcar la importancia, ¿no? Predictor de morbimortalidad e indicación de calidad de atención. Es decir, este niño que yo recepcioné de término y más aún prematuro, si yo logro asistirlo y que ese niño pueda pasar a la internación conjunta con una adecuada temperatura corporal, me está marcando calidad de atención de ese niño. Es muy importante la temperatura. Con respecto a la recomendación de la temperatura ambiente es tratar de mantener la temperatura ambiental en 24 a 26 grados. Y después, la temperatura en el recién nacido de término y los prematuros tardíos consideramos aquellos niños de 34 semanas en adelante, y en estos casos se recomienda que la recepción se realice rápidamente con la ligadura oportuna del cordón umbilical y ese niño de término prematardío pueda ser puesto enseguida en contacto piel a piel con la mamá. Inclusive el COPAP, el contacto piel a piel, se realiza antes de la ligadura del cordón. Los prematuros pequeños, y pequeños nos referimos a menores de 32 semanas de edad gestacional, la recomendación es, bueno,
recepción rápida en una cervocuna. Obviamente, para términos y pretérminos tenemos que usar compresas calentadas previamente, pero en los prematuros chiquititos agregamos un par de cosas adicionales, que son, sin secarlo previamente, el menor de 32 semanas debería colocarse en una bolsa plástica, dejando solamente por fuera la cabecita del recién nacido, colocarle un gorrito, y transportarlo a la terapia neonatal en una incubadora de transporte que esté previamente calentada. Esta es la recomendación para prematuros menores de 32 semanas. En imágenes, fíjense que acá están en contacto piel a piel, un niño que podría ser un niño de término o un prematardío, en contacto piel a piel con la mamá. Obviamente, cubierto por una compresa estéril que seguramente calentamos previamente, y fíjense la diferencia con el premita, ¿no? Lo ven en una bolsa plástica que deja libre la cabecita y por supuesto con el gorrito que decíamos. Terminado el punto temperatura, que es un punto fundamental en la recepción de todo recién nacido, 2 palabras de puntaje de Apgar. El Apgar es un puntaje que se utiliza para describir la condición del recién nacido inmediatamente después del nacimiento, ¿sí? Ese puntaje se asigna al minuto y a los 5 minutos. Para los que tienen, sé que en la charla hay algunos alumnos de enfermería, y por ahí no tienen mucha familiaridad con este concepto, lo van a tener que ampliar un poquito después. Si el puntaje que nosotros asignamos a los 5 minutos es menor de 7, se tiene que ir asignando un puntaje adicional cada 5 minutos hasta los 20 minutos. Y se supone que el puntaje al 5.º minuto nos brinda información de cómo está respondiendo ese recién nacido a la reanimación, ¿sí? Los componentes del puntaje de Apgar son la frecuencia cardíaca, la respiración, el tono muscular, la actividad refleja y el color. Los puntos que se asignan son de 0 a 2 y ya dijimos, al minuto y al 5.º minuto. Apgar ampliado se refiere a incorporar en el puntaje de Apgar las medidas de reanimación que estamos administrando. ¿Por qué? Porque estas medidas de reanimación que yo le estoy administrando a este recién nacido modifican el puntaje. Entonces yo tengo que saber qué medidas utilicé. Y ven que aquí abajo es oxígeno, si fue ventilación a presión positiva, si fue tubo, masaje o adrenalina. Simplemente el ampliado se refiere a eso, a incorporarle las medidas de reanimación administrada. Entonces, el Apgar no nos sirve para decidir iniciar una reanimación. Y al minuto, en los chicos de término y pre más tardío, tiene que ser tomado en COPAP con la mamá, en contacto piel a piel. Dijimos que ese niño de término y prematuro tardío iba a UPITA de la mamá. Entonces, si inmediatamente lo ponemos en UPA de la mamá, allí tomamos el Apgar del minuto. ¿Cómo definimos si el recién nacido requiere alguna maniobra de reanimación? Bueno, el último algoritmo que mencionábamos hoy, del año 2018, hace un fuerte hincapié en la valoración inicial del niño. Y la valoración inicial la obtenemos y podemos responder a 3 preguntas fundamentales. Si es una gestación de término, si el recién nacido respira o llora, y si tiene buen tono muscular. Dentro del algoritmo estamos en esta primera parte. El niño nace y nosotros nos preguntamos, ¿es una gestación de término? ¿Respira o llora? ¿Tiene buen tono muscular? Si la respuesta es sí, es decir, es un bebé de término que está llorando o que está respirando y lo vemos con un buen tono muscular, en flexión, ahora vamos a mirar alguna fotito, ese niño puede hacer contacto piel a piel con su mamá y solamente nos tenemos que asegurar de proporcionarle calor, cambiarle las compresitas
con estas estériles con las cuales nos recibimos por compresitas calentitas, siempre en UPA de la mamá, mirando cómo está posicionado para garantizar una buena postura que no comprometa su vía aérea, lo vamos secando y luego que estuvo en contacto piel a piel con su mamá, sí lo podemos llevar a la sala de recepción de reanimación para hacerle todas las medidas que tenemos que hacer después con el recién nacido, ¿no? Pesarlo, la antropometría, las medidas de prevención y demás. Estaríamos en esta parte del algoritmo. Dijimos entonces que si la respuesta a estas 3 preguntas era que sí, el niño puede hacer contacto piel a piel con su mamá apenas nace, y estaríamos definiendo con esta respuesta satisfactoria a estas 3 preguntas lo que es un recién nacido vigoroso. El recién nacido vigoroso se define como aquel que tiene un buen esfuerzo respiratorio, es decir, respira o llora, tiene un buen tono muscular y tiene una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto. Este es uno de los números de oro. Van a ver que a lo largo de este algoritmo que yo les voy a ir mostrando, hay poquitos números que tenemos que recordar. Esta frecuencia cardíaca mayor de 100 es uno de ellos que después vamos a retomar más adelante. De nuevo, es una gestación de término. Se utiliza esta pregunta porque está demostrado que los recién nacidos prematuros tienen mayor riesgo de requerir reanimación. Simplemente porque nacieron antes de tiempo y tienen en general importante inmadurez de todos sus órganos y sistemas. Fíjense el tamaño de este pequeñito y fíjense que hay 3 personas asistiéndolo. ¿Sí? Si respira o llora, lo podemos evaluar a través de la observación de la respiración, ¿sí? Visualizamos el movimiento del tórax, si ese tórax se expande, y si ese niño tiene un llanto enérgico, ustedes saben que el llanto en el recién nacido es una expresión de suficiencia respiratoria. Algunos niños tienen esfuerzo respiratorio inefectivo, tienen una respiración que puede ser entrecortada o una respiración de tipo gasping, ¿no? Como de boqueo. Estas respiraciones de tipo gasping es importante poder reconocerlas porque es una respiración inefectiva, y va a requerir de nosotros, los reanimadores, la misma intervención que cuando el niño está en apnea, cuando no hay esfuerzo respiratorio. Bueno, y con respecto al tono muscular, ustedes saben que el niño de término tiene sus miembros en flexión y tiene en general motilidad activa. La fotito lo representa, fíjense, los miembros, y el recién nacido de pretérmino tiene menos tono muscular, tiende a estar en extensión sus 4 miembros y por supuesto tiene menos movilidad a menor edad gestacional. Fíjense la postura de este micro prematuro y la postura de un niño de término, ¿no? Es muy evidente la diferencia. Entonces, volvemos. Si el recién nacido es de término y vigoroso, no necesita reanimación, no tiene que ser separado de su madre. Hacemos contacto piel a piel con la mamá. Este niño lo secamos, lo ponemos en upita de la mamá, con la compresa que lo recibimos y lo empezamos a secar. Esa compresita seguramente en upita de la mamá la vamos a tener que cambiar por otra seca, y nada más. ¿Qué sucede con los niños que van a requerir reanimación? Bueno, son estos que decíamos que estas 3 preguntas que hacíamos al inicio, la respuesta es no, es decir, no son bebés de término, son prematuros, no respiran o lloran, están en apneas o tienen un esfuerzo respiratorio inefectivo y están hipotónicos o inclusive atónicos. Volvemos a estar en esta etapa del algoritmo, ¿no? O sea, volvemos a responder a estas preguntas, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos? Empezamos con los pasos iniciales, el minuto de oro, que son estos primeros 60 segundos que requieren estos recién nacidos, ¿no? En donde uno lo que hace es completar los pasos iniciales, ¿sí? Todo el tiempo reevaluamos
y si es necesario, finalizados los pasos iniciales, empezamos a ventilar. ¿Cuáles son los pasos iniciales? Algunos los fuimos mencionando: proporcionar calor, cambiar las compresas húmedas por compresas secas, secar al recién nacido, colocar su cabecita en posición de olfateo, despejarle la vía aérea solamente si es necesario. Esto ha cambiado en los últimos años, es un concepto que nos cuesta que por ahí la gente que se ha formado en años anteriores y que todavía no logró cambiarlo, el concepto sea un poquito reticente, ¿no? Todavía tenemos personal que cree que obligatoriamente a todo recién nacido lo tenemos que aspirar en el momento del nacimiento. Esto está absolutamente desaconsejado. La indicación es despejar la vía aérea solamente si es necesario. Y otro de los pasos iniciales es estimular la respiración. Vamos a mirar un poquito los que llaman un poquito más la atención. ¿Qué es esto de posición de olfateo? Bueno, es simplemente una ligera extensión del cuellito del niño para poder abrir la vía aérea, para que la vía aérea esté lo más lineal posible, que no esté acodada. Si nosotros tenemos, miren las imágenes, un niño muy flexionado, esa vía aérea se acoda, y si lo tenemos muy extendido también. Entonces, en esta diapo, esta es la posición correcta, ligera extensión del cuello. En esta, la correcta es la del centro. Fíjense que aquí está hiperextendido y en la imagen de la derecha está hiperflexionado. Estas dos imágenes de los extremos hacen que la vía aérea esté acodada. Y que, por supuesto, esto complique la ventilación. Dijimos que despejábamos la vía aérea solamente si era necesario. ¿Por qué? Porque la aspiración de la nasofaringe puede producir bradicardia, y no nos olvidemos que nosotros estamos frente a un niño que está requiriendo reanimación. Entonces, lo que menos queremos hacer es provocarle una bradicardia, ¿sí? Entonces, si el líquido amniótico es claro, solamente vamos a aspirar al recién nacido cuando haya obstrucción evidente de la vía aérea, ¿sí? Cuando haya secreciones en la boca y nariz, que uno ya presuponga que va a ser difícil la ventilación. No se aspira más de rutina la vía aérea del recién nacido, ¿sí? ¿Qué sucede cuando el líquido amniótico es meconial? Hoy dijimos que la prioridad, independientemente de la condición del líquido amniótico, es la ventilación. Si el niño requiere ventilación a presión positiva, no hay que demorarla. Entonces, si el niño es vigoroso y meconial, no aspiramos. Si el niño es deprimido y meconial, le damos importancia o priorizamos la ventilación. Solamente podría, querer intubar a ese paciente uno de los reanimadores que tenga destreza en la intubación. Si el reanimador no tiene destreza en la intubación, lo indicado es darle ventilación a presión positiva con bolsa y máscara. Y el último punto de los pasos iniciales es estimular la respiración. Generalmente con el secado, con el cambio de las compresas y demás, la mayoría de los niños es estímulo más que suficiente para iniciar la respiración. Si esto no sucede, lo que se recomienda es una estimulación táctil suave, frotando las patitas de las plantitas de los pies de los recién nacidos, o un frote suave de la espalda. Acá terminaríamos los pasos iniciales, ¿sí? Entonces, los pasos iniciales hay que hacerlo siempre. Se recomienda que, por supuesto, en los niños, como dijimos, de término y premas tardíos, sean copados con la mamá, y estos pasos iniciales representan el minuto de oro tan importante que habíamos mencionado del recién nacido, ¿no? Entonces, niños de término y vigorosos y premas tardíos, estos pasos iniciales se hacen en copado, se hacen en contacto piel a piel con la madre y antes de la ligadura del cordón, como mencionábamos. En los que requieren reanimación, como puede ser un prematurito,
los pasos iniciales van a hacerse sin demora en la sala de recepción-reanimación. Una cosa que me parece importante y que no la mencionamos hasta ahora es que por más prematuro que sea el niño que estamos recibiendo, ese niño tiene que ser mostrado a los padres, y ese prematuro tiene que ser puesto en el pecho o en el abdomen de la mamá, y bueno, una vez que la mamá lo tuvo con ella y se lo pudimos mostrar, rápidamente llevarlo a la sala de recepción-reanimación, pero no hay condición alguna que justifique que ni siquiera un prematuro pueda no estar en contacto con su mamá. Bueno, avanzamos un poquito en el algoritmo, y decíamos que luego de los pasos iniciales, que están marcaditos acá, teníamos que evaluar si ese niño avanzaba en la reanimación, ¿no? Entonces, para evaluar si un niño tiene que seguir avanzando en la reanimación, tenemos dos grandes signos vitales. La respiración, y aquí tenemos que ver que el niño no se encuentre en apnea, o como decíamos hace un rato, con una respiración ineficaz, y acá tenemos que valorar la expansión, el movimiento del tórax de ese recién nacido. Y la frecuencia cardíaca, que como decíamos, tiene que ser más o menos de 100 latidos por minuto, ¿no? El primer número de oro que nos vamos a tratar de acordar. ¿Cómo medimos, cómo tomamos la frecuencia cardíaca en estos niños? Hay varias formas. Claramente podemos palpar el cordón y tratar de ubicar el pulso umbilical. Podemos ocultar el latido, contando los latidos en 6 segundos y multiplicándolos por 10. Esto nos da una aproximación de la frecuencia cardíaca. O colocando un oxímetro, un saturómetro, en la mano derecha del niño. La recomendación es colocarlo preductal, o sea, antes del ductus. Después vemos qué es eso. Entonces, gran protagonista de la reanimación adecuada de todo recién nacido, de la recepción, diría yo, adecuada de todo recién nacido, el saturómetro, el oxímetro de pulso, indicado para todo niño que necesite ventilación a presión positiva, para los niños que tengan distrés, es decir, dificultad respiratoria, o para los niños que, a pesar de tener un buen esfuerzo respiratorio y estar respirando de manera regular, persistan cianóticos. Esas serían como las 3 grandes indicaciones del saturómetro. Volvemos a decir, se coloca en la mano o en la muñeca derecha, para que sea antes del ductus, y hay que considerar que para obtener una rápida señal, primero hay que colocar el sensor en el niño y luego conectarlo al monitor. Habitualmente, en general, uno está acostumbrado a hacerlo al revés. Primero prende el aparato y luego le pone el sensor al niño. No es la forma correcta. Primero se le coloca el sensor al niño y luego se conecta el mismo, o sea, el sensor, al equipo, ¿sí? Al saturómetro. Y volvemos a decirlo, acá está en la fotito para que guarden la imagen, siempre en la mano o muñeca derecha. Lo decíamos al principio, la acción más importante en reanimación neonatal es la ventilación de los pulmones. Cuando uno se aproxima a la reanimación de un niño o de un adulto, sabe que lo más importante en la reanimación, en el RCP, es el masaje. Bueno, el recién nacido, la maniobra más importante, la intervención más importante, no me canso de decirlo, no nos tenemos que cansar de decirlo, es la ventilación pulmonar, ¿sí? Y por supuesto la frecuencia cardíaca es el signo vital que vamos a evaluar todo el tiempo para ver cuán eficaz está siendo nuestra reanimación. Si yo quiero saber cómo va respondiendo ese niño, tengo que todo el tiempo estar atento a su frecuencia cardíaca. Ventilación se refiere a ventilación con bolsa, aquí, y máscara, o ventilación con reanimador en pieza en T, o lo que se llama NeoPath. Esas son las 2 formas que tenemos básicamente de ventilar a nuestros recién nacidos.
seguimos avanzando en el algoritmo, decíamos que para decidir si ese niño necesitaba ventilación a presión positiva, mirábamos la respiración, que sea respiración ineficaz o mismo apnea, y que la frecuencia cardíaca esté en menos de 100 latidos por minuto, ¿sí? Ahí vamos a iniciar la ventilación. Iniciamos ventilación, el médico ya pide la bolsa, que se le acerque el enfermero, y el enfermero acerca la bolsa al médico y ya empieza a colocarle el saturómetro. Agarra la manito derecha, coloca el sensor y luego lo conecta al aparato. Bueno, de nuevo, el concepto más importante, ventilación. Ventilación neonatal. Los dispositivos que usamos, los dijimos recién, la bolsa autoinflable y el reanimador con pieza en T, que es el Neopaf. Yo les diría que hoy dijimos temprano que 10% de los recién nacidos requerían alguna intervención para empezar a respirar. Bueno, básicamente cuando hacemos esta intervención es para niños en general de término, que es la mayor población, y usamos la bolsa y máscara, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones de ventilación? Las dijimos recién, que el recién nacido esté en apnea, es decir, que no esté respirando, o que tenga una respiración inefectiva, que esté boqueando, que tenga esa respiración entrecortada, que uno ya la ve y se da cuenta que es absolutamente ineficaz, y que la frecuencia cardíaca sea menos de 100 latidos por minuto, aunque el chico respire, ¿sí? Y otra de las indicaciones de ventilación a presión positiva es que la saturación esté por debajo del objetivo deseado de saturación, a pesar de que nosotros le estemos administrando oxígeno suplementario con una FiO2 del 100%. Esta es otra de las indicaciones de BPP. ¿Cómo evaluamos la oxigenación en el niño que le estamos aplicando BPP? Dijimos que lo hacíamos a través del oxímetro de pulso, colocado en un sitio preductal, puesto primero el sensor en el niño y luego conectado al equipo, y cuando usábamos el oxímetro de pulso, cuando anticipábamos que íbamos a necesitar reanimación, cuando dábamos BPP en el niño persistentemente cianótico o en el niño que requiere por dificultad respiratoria que le aportemos oxígeno suplementario. Vamos a repetir esto hasta el cansancio, se van a ir de la charla con este concepto marcado a fuego. Dentro de la evaluación de la necesidad de oxígeno y de su administración, ustedes saben que en cuanto a lo que es oxigenoterapia, en los últimos años se recomienda que el uso de oxígeno sea lo más cauteloso posible, que cada niño reciba la cantidad de oxígeno necesaria y mínima para revertir su situación de hipoxia, y para esto tenemos que tomar un concepto que hoy en día es el objetivo de saturación esperada para nuestro niño. Para esto se creó una tabla, que es la tabla de Dobson, que expresa los valores de saturometría en los primeros 10 minutos posteriores al nacimiento de los bebés sanos y de término. Si bien esta tabla fue pensada para recién nacidos de término y sanos, se aplica a la recepción de recién nacidos prematuros también. Fíjense ustedes que el tiempo que se requiere desde el momento del nacimiento hasta los primeros 10 minutos, que se requieren 10 minutos para que el niño tenga una saturación de 85 a 95%. Lo que uno ve cuando va a recibir recién nacidos, y a veces nos tocan miembros nuevos en el equipo, más jóvenes, que todavía no tienen suficiente experiencia en la recepción de recién nacidos, lo que uno ve es que hay como mucho susto en el bebé recién nacido cianótico, ¿no? Hay como también un poco de inquietud y de apuro en que ese recién nacido se sonroce, se ponga rosadito rápidamente. Y enseguida la primera cosa que queremos hacer es aportarle oxígeno.
hay que tener calma, ¿eh? El recién nacido tarda 10 minutos en tener una saturación de 85-95%, que si uno lo tratara de poner en un color, en el recién nacido, sería, en este recién nacido estaría empezando a querer ponerse rosado, ¿eh? El recién nacido en general nace con cianosis y tarda más o menos 10 minutos en empezar a sonrosarse, ¿eh? Así que hay que ser muy medido en la sala de recepción para empezar a aportar oxígeno. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces, no? Bueno, dijimos que están basadas en la mejor evidencia disponible. Se aconseja iniciar la reanimación con la menor concentración de oxígeno posible. En los chicos de término y en los prematuros con una edad gestacional de 30 o más semanas, se recomienda empezar a reanimar con aire ambiental, con una FiO2 sería del 21%. En los prematuros menores de 30 semanas, la recomendación es empezar la reanimación con una FiO2 de 0,3 o del 30%. ¿Qué pasa si el recién nacido está respirando, como decíamos hoy, pero la saturación no está dentro del rango esperado después de esos primeros 10 minutos? Bueno, la indicación podría ser, este chico está respirando, no requiere ventilación a presión positiva, podríamos administrarle oxígeno a flujo libre, empezando, bueno, o con una FiO2 cercana al 30%, y en el Flumiter lo que tendríamos que colocar es 10 litros, ¿sí? Si este niño está con necesidad de reanimación y la reanimación requiere intubación y masaje, lo que hay que hacer es ir aumentando la FiO2 hasta llevarla al 100%. Y la concentración de oxígeno se tiene que ajustar en función de la respuesta de ese niño a la reanimación que le estamos brindando. Volvemos a decirlo, la idea es mantener la saturación dentro de los parámetros que nos marque esta tabla de rango de saturación recomendada, la tabla de Dobson. Recordando lo que decíamos recién, se requieren 10 minutos para que la saturación esté en 90. Siempre que se use oxígeno suplementario, esto es un concepto fundamental, lo tenemos que descender gradualmente. No es que yo le aporto oxígeno a este niño y cuando el niño empieza a saturar, empieza a respirar mejor, se sonrosa, tiene una buena mecánica ventilatoria, yo le digo a la enfermera, suspendele el oxígeno. No, lo tenemos que ir bajando gradualmente. Y como dijimos, y lo volvemos a decir, la evaluación de la oxigenación se hace con el oxímetro. No hay vuelta, esto tampoco tiene discusión y no hay excusa. Tiene que estar el saturómetro disponible para cuando nosotros empecemos la BPP. Dijimos hace un ratito que en el niño que respiraba, pero que por ahí no alcanzaba la saturación deseada y nosotros le íbamos a administrar oxígeno, este oxígeno podía ser a flujo libre, ¿sí? ¿Cómo administro oxígeno a flujo libre? Bueno, con una máscara de oxígeno apoyada firmemente sobre la cara, con el reanimador en pie senté o Neopaf, que dijimos recién, manteniendo la mascarita bien cerca de la boca y de la nariz del recién nacido, o con una tubuladura de oxígeno sostenida con la mano en campana sobre la cara. Y esto es lo que más usamos en realidad, ¿no? Esta especie de carpita que hacemos con nuestras manos y la tubuladura de oxígeno para administrarle oxígeno libre a este niño que, fíjense el tono que tiene, fíjense el color, claramente está respirando, y que entonces nosotros lo que necesitamos es aportarle oxígeno de flujo libre. Este recién nacido no requeriría BPP. Ventilación. Ay, me fui. Bueno, la acción más importante en la reanimación neonatal, la ventilación. Dijimos hoy, nuestro elemento más necesario, o uno de los más necesarios, la bolsa autoinflable. Yo les dejo acá un esquemita con las partes de la bolsa autoinflable.
Hay que familiarizarse con la bolsa. Si yo no sé cuáles son las partes de la bolsa, nunca la voy a poder utilizar. Claramente tienen un reservorio, que puede ser un reservorio tipo bolsa o un corrugado como en este caso, una tubuladura de entrada del oxígeno, ¿sí? La válvula de liberación de presión, o lo que se llama válvula de Popov, y la salida al paciente a través de la máscara. Hay que familiarizarse con la bolsa, por eso es tan importante que puedan asistir a los talleres de simulación que hacemos dentro de la NEO, porque uno de los elementos más importantes de esos talleres es que todos podemos tomar la bolsa, mirarla, preguntar, usarla y demás. Así que hay que familiarizarse con la bolsa. ¿Qué pasa con la posición del recién nacido y con la mascarita? Dijimos que la posición del recién nacido tenía que ser de olfateo, con una ligera extensión del cuello, solo aspirábamos la vía aérea si era necesario, y le íbamos a poner el sensor del saturómetro al paciente, ¿sí? La máscara tiene que ser del tamaño adecuado, hay máscaras para prematuros y máscaras para recién nacidos de término, y lo que se requiere es que cubra la boca, la nariz y el mentón. Esta mascarita tiene que lograr un sello hermético entre el borde de esa mascarita y la cara para que no haya fuga de aire y para que uno pueda brindarle a ese recién nacido la presión necesaria para poder expandir sus pulmones, ¿no? ¿Qué presión le voy a dar al recién nacido? Bueno, la presión a administrar es la necesaria para que yo pueda expandir ese tórax, para que ese tórax se pueda movilizar. Se recomienda que una buena presión de inicio sería 20 centímetros de agua. Uno tiene que apretar la bolsa lo suficiente para que ese tórax se mueva, ¿sí? Y por supuesto que con esa ventilación adecuada el niño aumente la frecuencia cardíaca y obviamente la saturación. ¿Qué frecuencia usamos para ventilar? Bueno, ventilo, 2, 3 ventilo, 2, 3 ventilo, ¿sí? La idea es que podamos lograr una ventilación de 40 veces en el minuto, que es la ventilación que querríamos para cualquier niño sano de término, ¿sí? Ustedes saben que la respiración, la frecuencia respiratoria normal del recién nacido es entre 40 y 60 veces en el minuto. Entonces, cuando uno ventila, la idea es que pueda aportar por lo menos 40 respiraciones en el minuto. ¿Cómo vamos a evaluar si la ventilación que le estoy haciendo yo al paciente es efectiva? Como dijimos hoy con nuestra gran amiga, la frecuencia cardíaca, que todo el tiempo nos evalúa o nos muestra cómo está respondiendo ese niño a cada maniobra de reanimación que yo hago. Y bueno, si yo no puedo evaluar la frecuencia cardíaca u objetivar la mejoría en la saturación, tengo que pedirle a la persona que me ayude que oculte esos pulmones, que mire la entrada de aire de ese niño, aparte de visualizarle la expansión torácica. Y después hay una sigla que usamos, que es Mr. SOPA, es una sigla que nos permite recordar cuáles son los pasos correctivos de la ventilación. Vamos a mencionar más adelante rapidito que en general con una buena ventilación la gran mayoría de los recién nacidos responde y muchas veces es innecesario recurrir al masaje cardíaco y por supuesto absolutamente más innecesaria es la medicación en la reanimación, ¿sí? Este Mr. SOPA hace referencia a, bueno, la M es para ajustar la máscara, ¿no? Todo lo que, si nuestra reanimación, si nuestra ventilación no está siendo efectiva, yo tengo que pensar que algo estoy haciendo mal. Entonces, estará bien ajustada la máscara, tendré que reposicionar la cabeza del recién nacido, estará muy hiperflexionado, estará muy hiperextendido. Será necesario que le aspire boca y nariz para sacarle secreciones y que la ventilación sea limpia. Bueno, por ahí tenemos que ventilar con la boca abierta del recién nacido, o aumentar la presión para tratar de movilizar y expandir esos pulmones. Y bueno, el último punto es considerar una intubación o una máscara laríngea para este chico. Pero vuelta.
La ventilación, si es efectiva, responde en la gran mayoría de los recién nacidos. Si no estoy siendo efectiva con mi ventilación, tengo que corregir los pasos de la ventilación, ¿sí? Eso es lo primero antes de decidir un masaje. ¿Y cuándo suspendemos la ventilación a presión positiva? Bueno, cuando la frecuencia cardíaca es mayor de 100, o cuando el recién nacido lo vemos, podamos constatar que está respirando de manera efectiva, ¿sí? ¿Qué les voy a decir? Que la prioridad en la reanimación es la ventilación, ¿sí? Y no tendríamos que iniciar el masaje cardíaco sin antes haber establecido una ventilación adecuada. Si yo estoy ventilando adecuadamente a mi recién nacido, y si corregí todos los pasos que podrían estar haciendo que mi ventilación no sea adecuada, y el niño no mejora, recién ahí está indicado el masaje. Seguimos avanzando en el algoritmo, estamos ahora evaluando la respuesta a la ventilación, ¿sí? Dijimos que si la frecuencia cardíaca era más de 100 latidos por minuto y si el chico respiraba normal, ya estábamos con un niño en fase de recuperación y podíamos suspender la BPP, ¿sí? Masaje, otro número de oro que tenemos que recordar. Cuando el recién nacido tiene una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, luego de por lo menos 30 segundos de BPP eficaz. Fíjense que estamos diciendo BPP eficaz, es decir, ya habiendo corregido todas las posibles fallas que puede tener mi ventilación. Muy, muy importante esto, fundamental les diría. Y, bueno, obviamente dijimos que la frecuencia cardíaca todo el tiempo nos está chusmeando cuán eficaz está siendo nuestra reanimación. ¿Cuáles son las técnicas para el masaje? Bueno, la de elección en el recién nacido es la de los 2 pulgares, y después 2 dedos perpendiculares, que también se puede utilizar, sobre todo cuando el recién nacido es muy prematuro, muy chiquitito. Piensen que a veces nacen niños de 500 gramos, 800 gramos, con un tórax muy pequeñito, que es difícil hacer esta maniobra de abrace, entonces lo ideal es usar la maniobra de los 2 dedos para prematuritos, ¿no? ¿Qué cosas son importantes? Bueno, la cosa más importante del masaje es ubicar bien el sitio de la compresión, ¿sí? Trazaríamos una línea entre las 2 mamilas y el área de compresión sería el área que queda por debajo de esa línea imaginaria entre las 2 mamilas, ¿sí? Otro punto importante es que yo cada vez que le doy presión a mis dedos no los tengo que separar de la superficie precordial, con ninguna de las 2 técnicas, ni con los 2 pulgares ni con los 2 dedos, ¿sí? Nunca tengo que sacar los dedos de la superficie precordial, porque una de las cosas que estoy haciendo es, estoy suspendiendo el aporte que estoy haciendo de circulación a ese recién nacido, y otra cosa es estoy perdiendo el sitio de compresión. Entonces después tengo que volver a pensar la línea imaginaria, pierdo tiempo. Entonces, muy importante nunca separar los dedos de la superficie precordial. ¿Dónde entonces va a ser el lugar donde voy a colocar mis dedos? En el tercio inferior del esternón, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la profundidad de apriete? Bueno, 1/3 de lo que sería el diámetro anteroposterior del tórax. ¿Cuál sería la frecuencia y coordinación entre masaje y ventilación? Bueno, la evidencia disponible dice que la relación entre masaje y ventilación tiene que ser 3:1, ¿sí? O sea, 3 compresiones de masaje, 1 ventilación. Es decir, 1, 2, 3, ventilo. 1, 2, 3, ventilo. Generalmente, cuando ya vamos al masaje cardíaco y aparece un segundo reanimador, quien hace el masaje es el que guía verbalmente la reanimación, el que cuenta. Por supuesto que cuando estamos en esta instancia de requerir ventilación a presión positiva y masaje, ya se tiene que estar acercando una tercera persona
libre, disponible para hacerse cargo de alguna de estas maniobras de reanimación, que puede ser el tercer paso, que es la medicación, o puede ser registrar todos los pasos que estamos realizando, pero ya llegada la instancia del masaje tiene que aparecer un tercer miembro del equipo, ¿sí? Dijimos que la secuencia correcta entonces es ventilo, 1, 2, 3 compresiones, ventilo, 1, 2, 3 compresiones. Guía quien realiza la compresión del tórax, es decir, el reanimador que está a cargo del masaje cardíaco. Entonces, cada ciclo va a tener 3 compresiones y una ventilación. ¿Cuáles serían las consideraciones finales, no? Lo que vinimos conversando todo este tiempo. Los errores de la ventilación en cuanto a técnica hacen que sea en general necesario el masaje. Si yo tengo una ventilación a presión positiva eficaz, probablemente no necesite masaje cardíaco, ¿sí? Entonces, nuestra ventilación tiene que ser óptima. A veces, para lograr una ventilación óptima, no tenemos que decidir suspender la bolsa y máscara e intubar, ¿sí? Realizar una intubación endotraqueal permite una mejor coordinación de los reanimadores, ¿sí? Es más fácil, reanimar, o sea, ventilar y masajear cuando el niño está intubado, ¿sí? Por supuesto que cuando estamos en esta instancia, esta fracción inicial de oxígeno, esta FiO2 que era más baja al inicio, por supuesto que ya está en el 100%, y lo que dijimos, ¿no? Cuando tenemos ventilación y masaje, hay un operador, hay un reanimador para cada una de las maniobras. Uno ventila y el otro masajea. Aparte la enfermera u otra enfermera, a veces ventila o masajea podría ser uno de los enfermeros, como dijimos, en los escenarios muy ideales, ¿no? Que habíamos hablado al principio. 2 palabras de la intubación, ¿sí? Dijimos que si el niño no tiene mejoría clínica después de una BPP con bolsa y máscara, para mejorar la ventilación, para que sea más fácil coordinar con el masaje cardíaco, y por supuesto si se requiere administrar adrenalina, ustedes saben que se puede administrar adrenalina por el tubo endotraqueal, sobre todo cuando todavía no tenemos un acceso vascular, ¿no? Y esto es que el niño no esté canalizado. Nosotros, no quiero decir en el hospital de Mar de Ajó, nosotros los neonatólogos, la neonatología, no aconseja la colocación de un acceso vascular periférico en esta instancia, ¿no? Piensen que un niño que requiere reanimación está vasocontraído, es muy difícil llegar a lograr un acceso vascular periférico, entonces el acceso de elección es el cordón umbilical. La intubación tiene que ser realizada por personal entrenado. Si el personal no está entrenado y no es diestro para intubar, lo que se recomienda es seguir ventilando con bolsa y máscara. Los intentos de intubación no tienen que durar más de 30 segundos. Si no pude intubar en 30 segundos, tengo que tomar la bolsa y máscara y seguir ventilando y reoxigenando a ese niño y preparándolo para un nuevo intento de intubación, ¿sí? Por supuesto que el tamaño del tubo endotraqueal lo elegimos en base al peso y a la edad gestacional del recién nacido, ¿sí? Y bueno, un concepto que tenemos que tomar es hasta dónde colocamos el tubo, ¿no? Existe una reglita para saber desde dónde el extremo distal del tubo al labio se tiene que medir. Y esto se calcula sumando el peso del recién nacido en kilos más 6. Por ejemplo, nace un niño de 3 kilos que requiere intubación, 3 más 6 es 9. El tubo tiene que estar fijado en 9 centímetros. Por supuesto que antes de fijar el tubo vamos a ocultar, vamos a comprobar que la entrada de aire esté simétrica. A veces esta formulita no aplica de manera tan precisa, es una fórmula que orienta. Bueno, una vez intubado el paciente, ¿sí? Y bueno, ocultado, que parece que la entrada de aire es simétrica y demás, este niño tiene que mejorar la frecuencia cardíaca y la saturación. El que oculta debe constatar que haya ruidos respiratorios en ambos campos pulmonares
y todos estaríamos visualizando los movimientos de ese tórax con cada ventilación, ¿sí? Cuando yo intubo a un paciente, inmediatamente tengo que hacer una placa de tórax para ver la correcta ubicación del tubo, y la correcta posición se visualiza a nivel de T1, T2, más o menos a nivel de las clavículas. Esto también es orientativo, no es así en todos los casos. Tengo que hacer una placa de tórax en todo paciente intubado, ¿sí? De nuevo, la intubación endotraqueal sirve para mejorar la ventilación y mejorar la coordinación de ventilación-masaje cardíaco, ¿sí? Esta intubación, van a ver en el algoritmo, se puede hacer en varios puntos de la reanimación, pero siempre nos tenemos que acordar que la persona que va a intubar tiene que saber intubar. Un tubo mal colocado es peor que no colocar ningún tubo. Es más riesgoso, tiene más efectos adversos para ese niño. Entonces, si necesitamos que cada persona que asiste a un recién nacido sepa intubar, y sería lo ideal. Sin embargo, lo que sí se necesita sí o sí es que sepa ventilar. Lo inaceptable es que quien se acerque a reanimar ese recién nacido no esté diestro, no tenga destreza en ventilar con bolsa y máscara. Si sabemos intubar, pues mucho mejor, pero debemos poder ventilar correctamente a un recién nacido. 2 palabras de medicación. Dijimos que rara vez se requería masaje si la ventilación era eficaz. Bueno, rara vez se requiere medicación si la ventilación y el masaje están siendo realizados correctamente, ¿sí? Otro número de oro, bueno, frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto, a pesar de que el niño esté bien ventilado, ya intubado, con oxígeno al 100% y con un masaje cardíaco óptimo. Lo único que utilizamos es adrenalina, de elección por vía endovenosa. Cuando llegamos a requerir medicación, aparece un tercer reanimador. Este reanimador va a hacer una canalización de urgencia. Esto significa que va a seccionar el cordón umbilical, con técnica séptica obviamente, va a identificar la vena umbilical y va a introducir un catéter hasta la altura de obtener retorno venoso. Cuando viene sangre, administramos por allí la adrenalina. Esto es de elección. Si yo voy a usar adrenalina, de elección debiera ser endovenosa, de elección debiera ser por el cordón umbilical. ¿Podemos pasarla por tubo endotraqueal? Sí, la absorción es más errática y como verán ahí, en la diapositiva se requiere más dosis. ¿Qué pasa con la solución fisiológica, ¿no? Los expansores de volumen? ¿Se usan? ¿No se usan? Prácticamente no se usan. Creo que casi la única indicación es el desprendimiento de placenta, donde ese niño ha tenido una hipovolemia clara, y bueno, requiere volumen. Entonces, como expansor de volumen, aparte de todas las maniobras y de todas las acciones que tomamos, es administrarle solución fisiológica en una dosis de 10 mililitros por kilo por dosis y hasta 2 veces. Ya no se usa más esto que también se usaba anteriormente de, bueno, expando tantas veces como sean necesarias. Está comprobado que después de 2 veces de expandir a un recién nacido, probablemente ese niño no requiera ya volumen y requiera inotrópicos u otra medida para mejorar su perfusión y su frecuencia cardíaca. ¿Sí? 2 conceptos de lo que llamamos apnea. Hay una forma de saber si un chico tiene, o un recién nacido, ¿no? Tuvo problemas perinatales o en el útero, ¿sí? Estos problemas obviamente se presentan antes y durante el trabajo de parto y a veces durante el nacimiento en menos porcentaje de veces, ¿no? Ustedes saben que la interrupción del esfuerzo respiratorio es el primer signo de que un recién nacido ha tenido algún problema perinatal. Muy importante, interrupción de la respiración, apnea. Las apneas pueden ser primarias o secundarias, ¿sí?
¿Cómo nos damos cuenta si es primaria o secundaria? La primaria, el niño tiene un periodo inicial de respiración rápida y lo sigue, lo continúa un periodo de apnea, ¿sí? Si yo estimulo a ese recién nacido y ese recién nacido responde, es decir, empieza a respirar, claramente la apnea que presentaba es primaria. La apnea puede ser secundaria, es decir, después de una apnea primaria hay un breve periodo de boqueo y luego aparece la apnea secundaria, que ya compromete un poco la circulación, tiene otras características. En este caso, si yo aporto estimulación y el niño no responde, se trata de una apnea secundaria y lo que requiere ya no es estimulación, porque es tiempo perdido, es proporcionarle ventilación a presión positiva. Entonces, en un niño que está en apnea, el examen físico no nos va a poder distinguir si esa apnea es primaria o secundaria. Lo que va a hacer que nosotros podamos distinguir esto es la respuesta que ese niño tenga al estímulo que le hagamos. Si el niño responde, si empieza a respirar cuando uno lo estimula, la apnea que tenía era primaria. Si el niño, luego de una estimulación adecuada, no empieza a respirar, está en una apnea secundaria y no tenemos que seguir estimulándolo ni perdiendo tiempo en estimularlo. Lo que requiere es iniciar la ventilación a presión positiva. Otra vez. En el niño apneico dijimos no podemos saber si está en apnea primaria o secundaria solamente por el examen físico, ¿sí? Entonces, le brindamos estimulación, ¿sí? Si el niño responde, apnea primaria. Si el niño no responde, apnea secundaria y la acción que corresponde es administrar BPP. Lo repetimos mucho porque es un concepto que es a veces difícil de interpretar. Lo mismo que en un niño apneico con respiraciones inefectivas o bradicárdico, ¿qué tenemos que hacer? Realizar BPP. Bueno, esta diapo representa un poco la idea que nosotros queremos transmitirles con respecto a la asistencia o la recepción de un recién nacido, ¿no? Cualquiera sea la complejidad o la condición de la institución donde trabajemos y donde se produce el nacimiento, ese recién nacido tiene que ser asistido por personal idóneo, capacitado, en un ambiente adecuado, seguro, respetuoso de sus derechos y de los derechos de su familia. Sea este niño un niño prematurito, por eso el pañal tan pequeñito, o un niño de término. Esto es fundamental, esto tiene que ser el leitmotiv de todos nosotros en donde trabajemos. Nosotros tenemos que lograr garantizar este derecho de este niño, ¿no? A que sea recibido y asistido de la mejor manera. Bueno, finalmente, para pensar un poco, aprender a reanimar requiere, como dijimos al principio, conocimientos, requiere práctica. Claramente, cuanto más recién nacidos asistamos, más experiencia vamos a tener en reanimar. Decíamos al principio que otra de las cosas que se requiere es autocrítica y humildad, ¿no? Humildad para saber y poder darnos cuenta qué sabemos y qué necesitamos aprender. Todo el tiempo necesitamos aprender algo, Cuando terminamos de aprender algo, la medicina avanzó, la evidencia cambió y estamos recomendando otra cosa. Claramente lo que se recomienda hoy día no es lo que se recomendaba hace un par de años, ¿sí? Entonces, acordarse que no se puede aprender durante una reanimación. La reanimación es una emergencia, y en una emergencia tenemos que demostrar lo que ya teníamos que haber aprendido. Esto es fundamental, fundamental, y hace a nuestra práctica y a nuestra responsabilidad profesional. Quiero leerles algo que he leído, que me ha parecido muy interesante, que tiene que ver con esto que estamos conversando, y es esto, ¿no? La actitud autocomplaciente de pensar que ya se ha esforzado lo suficiente trunca el avance y el crecimiento. Pero cuando vencemos esta tendencia y asumimos el serio y sincero compromiso de hacer el mejor trabajo posible, surge una nueva fuente de sabiduría, de fortaleza
y de creatividad. Yo tengo convicción de esto. Yo creo que uno tiene que ser humilde, que eso nos permite avanzar, que nos permite crecer, pero aparte nos permite brindarle la mejor atención a cada niño que asistimos, ¿no? Es esto un poco de ponerse en el lugar del otro, ¿no? De asistir a cada niño como si fuera un miembro de nuestra familia, como nos gustaría que asistieran a nuestro hijo, a nuestro sobrino, al hijito de nuestro amigo. Bueno, creo que con esto terminamos. No sé bueno, como siempre, Mari, muy clara la charla. La verdad que es un placer escucharte, repasando algunos conceptos que habíamos venido viendo en algunos momentos de clase. Porque me quedé con la diapo del final, con el tema de los derechos, ¿viste? Del bebé, los derechos de la familia. Y justo me acordé, de una de las clases que habíamos visto hace poquito en un simposio que se hizo de neonatología, los derechos del parto respetado, y tratar de volver, porque durante la pandemia lamentablemente que en muchos lugares, en muchas instituciones, no solamente en nuestro hospital, se perdió la participación del familiar en el momento del parto, ¿sí? En el momento de la recepción del bebé, y lo importante que es tratar de sacarse por ahí el miedo de trabajar delante de un familiar, ¿sí? De reanimar delante de un familiar, delante de un padre, delante de una abuela, porque aunque parezca mentira, siempre nos juega a favor que estén presentes. Me ha tocado muchas veces estar con familiares y nunca hay nadie que me haya dado alguna opinión negativa, al contrario, siempre están muy agradecidos del esfuerzo que ven en una reanimación, ¿sí? Del esfuerzo que implica una reanimación. Entonces, me parecía importante eso, tener en cuenta lo importante que es siempre la presencia de algún familiar, ¿no? En esas situaciones. Y después, nada, la verdad que felicitarte, muy buena la clase. Y hoy día, Mati, aparte de ser un derecho, la idea es, sobre todo lo vimos en pandemia, ¿no? Qué cosa terrible que una mamá tenga que tener a su bebé con barbijo, solita. Fue complicado, sobre todo el primer año, ¿no? Que si no estaba hisopado el familiar no subía, fue complicado. Sí. Sí, por eso hacemos hincapié, porque ha Mm. costado mucho la incorporación de la familia dentro Sí. de la sala de recepción. Sí. Y habiendo logrado eso, lamentablemente es algo de las cosas que se perdió por la pandemia. Sí, sí. Una fuerza mayor. Entonces, nada, hacer hincapié en eso. Sí, yo creo que eso es fundamental. Fundamental, porque aparte, también en estos casos de mucha gravedad, ¿no? Estar presente un familiar es como vos decís, es la documentación de lo que hicimos, ¿viste? Entonces es muy importante. Amén de que el resultado sea inclusive ominoso, ¿no? No nos pasa, gracias a Dios, no nos ha pasado, pero todos hemos asistido a la muerte a posteriori de una reanimación, y es una situación que requiere de la familia, ¿viste? Lo mismo que la recepción del prematuro muy pequeño, ¿viste? El prematuro muy pequeño, pongámoslo en UPA de la mamá. Hace poquito recibimos un bebito de 800 gramos, a veces más pequeños inclusive. Estos niños tienen altísimo amor y mortalidad, no la pasan bien. Ya vamos a ver en las actividades que preparamos para la Semana del Prematuro que hay mucha desigualdad para estos niños de acuerdo al lugar donde nacen, ¿no? Nuestros premas chiquititos, aparte de todos sus problemas, sufren lo que significa ser recepcionados en nuestro hospital, que gracias a Dios el cuidado que brindamos es el que se debe brindar, completo, absolutamente completo, pero una vez que nosotros recibimos ese microprematuro, lo asistimos y lo pusimos en condiciones, ese prematurito se expone a viajar, a ser trasladado a una unidad de más complejidad
en el mejor de los casos 180 kilómetros y en el peor de los casos mucho más. Entonces, viste, la mortalidad aumenta, tal vez ese niño de 500 gramos o de 600 gramos fallezca en algún momento, porque por supuesto tienen la más alta mortalidad, y esa mamá, si nosotros no se lo mostramos cuando nació, se queda con la sensación de que nunca nació su hijo, o que nació, lo que es peor, y no lo pudo conocer. Entonces, aún el microprematuro, bien envueltito, en el pecho de la mamá unos minutos, mostrarle si es nena, si es varón, llamarlo por su nombre, y explicarle, ¿no? Y si el familiar, está el papá, está la abuelita, decirle, bueno, lo vamos a llevar rapidito a la sala de recepción, acompáñenos, y ahí arrancamos lo que sería la asistencia del microprematuro en la sala de recepción de reanimación. Eso me parece fundamental porque tiene que ver con, más que con un buen cuidado, que nosotros ya lo hemos logrado en lo que se refiere al manejo inicial del prematuro en nuestro hospital, a cuidado humanitario. Eso tiene que ver con humanidad, me parece. Sí, con empatía, digamos, con empatía con los familiares, que, sí. Bueno, sobre todo, por ahí en el microprematuro, uno ya, psicológicamente, los padres tienen una cierta, entre comillas, preparación para problemas. Pasa cuando nace un bebé de término que requiere reanimación. Sí, ni hablar. Digamos, como cualquier evento inesperado en la vida que lo sorprende, y nunca sabe uno cómo va a reaccionar, cómo van a reaccionar los padres, cómo van a reaccionar los familiares. Entonces, es importante, digamos, esa inclusión, explicarle en la medida de lo posible qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Y después otra cosa que es importante, que lo has dicho muchas veces, es, seguir practicando, seguir formándose. Nosotros por ahí no estamos reanimando todos los días, entonces hay cosas que cada tanto está bueno practicarlas, ¿sí? En un momento habían preguntado los parámetros del respirador. Bueno, yo arrancaría por conocer al dedillo los parámetros del Neopaf, ¿sí? Una PEP 5, una PIP de 20 y la FIO variable. Cómo armar el Neopaf, ¿sí? Son cosas que por ahí uno no las usa durante mucho tiempo y cuando las tiene que usar puede pasar que uno se olvide, porque es normal. Entonces, cada tanto repasar esas cosas, repasar la fijación de un tubo endotraqueal, que para nosotros es algo fundamental, porque como dijo Mari, el traslado, y no lo dice Mari, lo dicen muchos profesionales a nivel internacional, el traslado de un recién nacido es el momento de mayor riesgo en la vida de ese bebé. ¿Sí? El traslado implica la situación de más riesgo para ese bebé. Entonces, cualquier complicación que se le pueda sumar a las que ya de por sí el traslado tiene, obviamente va a ir en detrimento de la viabilidad de ese bebé. Entonces, son cosas que está bueno practicar, repasar. Y tener el concepto, como dijo Mari, cualquier bebé puede requerir reanimación, ¿sí? Lamentablemente nos ha tocado reanimar a chicos que uno no puede saber por qué pasó lo que pasó, ¿sí? Bebés de término que venían todos los controles durante el embarazo perfectos, de buen peso, todo normal, y sin embargo, lamentablemente se tuvo que reanimar. Entonces, yo reforzaría mucho ese concepto de ir a cada parto como si tuviésemos que ir a reanimar, ¿sí? Llevar todo. Y yo me parece que esa es la mejor forma de hacer todo en el momento que realmente lo requiera, ¿no es cierto? Saturar a todos los nenes, controlar la temperatura a todos los nenes, y saber que después uno lo hace de manera automática, ¿no? Y lo otro es invitarlos a pensar que los escenarios no son siempre los ideales. Podemos recibir un chico en la guardia, nos ha pasado, podemos recibir un chico en la sala de dilatante, dentro del área de maternidad, podemos recibir un chico en otro hospital que no tengan el entrenamiento que tienen los nuestros. Entonces, cada persona que esté aproximada a esa recepción tiene que poder colaborar. ¿Viste? Si ya hay alguien que está ventilando... Perdón, me acordé no solamente de la recepción, bebés por ahí que están en rooming de un día de vida y que se ahogaron. Sí. Entonces, las enfermeras que están en el rooming, las enfermeras de obstetricia, las enfermeras de
de pediatría, digamos, saber qué hacer, digamos, inicialmente, ¿sí? No salir corriendo, que eso a veces es lo que uno tiende a hacer y no es lo más, no sería lo ideal, digamos. Tal cual. Entonces es importante. Sí, sí. Y perder el miedo. Después de esta charla, por ahí la invitación es a que vengan, a que se aproximen al área de NEO. Días ideales para nosotros son los miércoles y los viernes, que estamos los dos juntos, con Mati, que podemos organizar mejor nuestro trabajo. A los dos nos encanta enseñar, nos encanta compartir, nos encanta estudiar, así que... Y cuanto más gente sepa, menos tenemos que saber nosotros, entonces. Somos raros, ¿no? Bueno, y va a ser un placer que se aproximen, agarrar una bolsa autoinflable, mostrarles el reanimador en pies en T. Me parece que lo que decíamos hoy, ¿no? El conocimiento solo no alcanza, hay que ir a la práctica, y cuando uno tiene el conocimiento y la práctica, después es la acción. Hay que poder ponerlo en práctica. Eso creo que es lo fundamental. Y algo que no sé si dejé claro en la charla, vos lo dijiste recién, dentro de nuestro mismo equipo, gracias a Dios, los nacimientos prematuros, los nacimientos de niños con necesidades de reanimación son pocos. Entonces hace que nosotros no nos entrenemos cotidianamente como una gran maternidad, que por ahí recibe 3 prematuros por día o reanima 2 por día. La falta de continuidad y de práctica en la asistencia hace que algunas cosas se vayan perdiendo, a pesar de que uno esté organizado. En el momento, como dijimos, es una situación de tan emergencia que implica la vida del recién nacido, ni más ni menos, o lo que es peor, nos implica a nosotros tratando de ayudar a ese recién nacido. Entonces tenemos que hacer todo bien. Y eso hace que nos pongamos muy nerviosos, ¿viste? Todos. Yo tengo muchos años de recibida, muchos años de hacer neo, y sin embargo me sube adrenalina y me da taquicardia cada vez que tengo que enfrentar una de esas situaciones, ¿viste? Y tratar de ser calma y organizada y prolija y no gritar y estar siempre atento. Es un aprendizaje para todos, para nosotros como médicos, para los enfermeros de la unidad y muchísimo más para los que no tienen esta aproximación con nosotros, ¿no? Por eso la invitación a que vengan a la unidad, miércoles o viernes, van a ser bien recibidos. Vamos a practicar y por supuesto cuando hagamos alguna simulación los vamos a informar para que el que viva cerquita y se pueda acercar pueda hacerlo. Pero bueno, lo que quería decir es que seamos humildes, ¿no? Todos sabemos en qué fallamos, porque cuando nos vamos de una reanimación, cuando ese niño ya se fue a la sala de neo, bueno, alguno se quedó con nosotros o alguno tuvo que ser derivado, y yo salí del contacto con el niño y me voy a mi casa, o ya estoy en mi casa, y pienso lo que me sucedió en el día. Yo tengo que poder darme cuenta con humildad qué hice bien, qué hice mal, qué tengo que reforzar, qué me puso nervioso y tendría que aceitar un poquitito más. No importa los años de experiencia. Yo tengo, ahora en diciembre voy a cumplir 30 años de recibida, y de esos hace 25 que hago neo, más o menos. Y sin embargo, todo el tiempo estoy pendiente de hacer las cosas bien, aprender cosas, inquieta, sé muy bien en qué cosas hago mal, y las que no me doy cuenta me las hacen ver, lo cual es buenísimo, pero me parece que uno tiene que poder ser consciente de su limitación con humildad. No importa si tenemos mucha experiencia, y si por ahí apareció un compañero más joven, que por ahí la tiene más clara que uno, que hasta podríamos ser nosotros dos, Mati, ¿no? Yo tengo que ser humilde, ¿viste? Tengo que poder decir, bueno, acá tengo que focalizar, mira, esta es una mirada diferente. Para enfermería es lo mismo, los históricos tienen que seguir aprendiendo, tenemos que seguir aprendiendo, y eso va en el buen cuidado del recién nacido. No hay otra cosa. Cuanto mejor nosotros trabajemos, el beneficio es primero para el niño y para la familia, y después para nosotros, porque
qué cosa más satisfactoria que haber laburado bien y haber logrado que ese niño salga adelante y se recupere. No debe haber cosa mejor. Así que yo tengo convicción de eso, me parece que es lo que uno tiene que tener. Bueno, no sé si tienen preguntas, yo voy a hacer los parroquiales, la semana que viene no, a partir del 15 creo que cae el lunes, ¿no? Lunes 15. 15, ¿no? ¿Lunes? Sí, Comienza la semana del prematuro. Nosotros todos los años hacemos actividades desde el servicio de pediatría y neo. Me gustaría que participen, siempre si uno forma parte de un sistema de salud, es lindo participar, es lindo conocer lo que se hace, es lindo aprender. Muchas de las personas que están aquí en algún momento pueden querer trabajar con nosotros, o no, o simplemente conocer y participar. Así que los invito de antemano, vamos a arrancar las actividades desde este lunes a viernes. Todavía no tenemos así un programita escrito, pero ni bien lo tengamos lo vamos a difundir. Bueno, yo les agradezco a todos, es un esfuerzo, sentarse a escuchar una charla, participar, así que les súper agradezco. Los vamos a invitar a las reuniones virtuales que hagamos de temas que nos parezca que les pueden interesar, y bueno, agradecidos de la participación. Mati, gracias. No, por favor, la verdad que excelente. Gracias a todos. Y mucha gente conectada, eso está buenísimo. Sí, mucha gente, la verdad que sí. No hay preguntas, están todos muy tímidos. Fue tan clara la presentación. ¿Dónde está Laura? La doctora Laura Peralta, así bien al frente. Laura Peralta, queremos tus preguntas. Fue tan clara que no puedo preguntar nada. Mirá cómo zafa. Zafaroni. No puedo preguntar nada, no, fue re linda la charla. Gracias, María, en serio. De nada, Laurita, de nada. Bueno, es complicado para los que no tienen, para nosotros es un repaso, claramente, pero para los que no han participado nunca de una RCP neonatal o no han leído, es un montón de conceptos. Yo cuando la armaba sentía que me faltaban cosas, que me sobraban cosas, costó un poco el armado, creo que la terminé 10 minutos antes de empezar. Me parece que para los que no tienen contacto con el RCP tienen que ampliar y si tienen ganas y si lo quieren hacer, podemos hacer el RCP virtual que hicimos el año pasado. Son 10 módulos, pero creo que se dan en 5 clases con puntualización de cada tema, ¿no? Es decir, está cada punto de la reanimación neonatal desarrollado más ampliamente. Así que para los que les interese, por supuesto que están invitados. Bueno, ya se hizo tarde, así que si no tienen ninguna pregunta, nos despedimos. Mira, Marisol y Matías, yo la verdad que la hacen ver tan lindo, fluye tanto cuando lo explican, no es la primera vez que los escucho. He aprendido en todo este tiempo que estuve en el servicio mucho de ustedes, muchísimo, siempre trato de estar atenta y lo escucho a la clase y digo, pero qué fácil que es. Y después cuando llega el momento, un terrible estrés. Lo hacen vivir de una manera muy clara, pero no me voy a cansar de querer participar y de aprender porque esto en la medida que uno participa y vuelve a intentarlo, ¿no? Se va haciendo familiar al tema para poder estar en el mejor rendimiento, ¿no? En el momento necesario. Así que gracias por hacerlo tan agradable. Gracias, Lu, pero para nosotros, para mí, por lo menos en lo personal, también es estrés, Sí, ya te escuché. Una cosa es la charla que, bueno, es una cosa más distante a lo que es estar frente al recién nacido que requiere reanimación y poder ser efectivo, ¿no? Yo me sigo estresando y tengo siempre muchas cosas que mejorar y bueno, nada, es estrés para todos, es una emergencia, es difícil para todos. Es una emergencia, claro que sí, pero bueno, nos llevan a un plano de seguridad y que es muy importante, así que
Muchas gracias. De nada, Lu. Gracias a vos por participar. No, por favor, beso.